Mi nombre es Ana. Y mi nombre es Alberto. Y juntos somos Mentes Dañadas. Nuestro objetivo del día de hoy con este video es promover un poco acerca de las afectaciones del consumo de sustancias con una base biopsicosocial. De esta manera buscamos llegar a distintos enfoques como lo son adultos mayores, adultos, jóvenes, etc. También al ser universitarios buscamos que esto ayude a fomentar la información, sí, la conciencia en estudiantes también universitarios, y que al mismo tiempo fomenten los estudiantes de psicología la necesidad de conocer más y más y más y más. A través de esto utilizamos distintos videos en base para generar distintos criterios que vamos a ir tratando de a poco. Como inicio me gustaría comentar, por ejemplo, el uso el consumo como tal de sustancias o explícitamente drogas generan un impacto cerebral en cuestiones de la liberación de la dopamina, y que esta dopamina justamente genera esta sensación de placer, y esta necesidad, esa sensación de placer se va volviendo una necesidad en consumo, que más adelante empieza a trabajar temas como lo que es la abstinencia, que la abstinencia a mí me gusta mucho manejarla con el tema del, por ejemplo, los niños, que la tecnología tal vez no la podemos poner en el mismo rango que lo son las drogas, pero sí en una adicción. Entonces, justamente, por ejemplo, a un niño tú no le puedes dar el celular todo el día y que se acostumbre a esto y que se acostumbre y un día quitárselo de la nada. Entonces, incluso con los niños hay que trabajar este tema de manera gradual. Por ejemplo, si un niño consumía el celular todo el día, se lo reduces, no sé, a tantas horas, y de tantas horas a menos y menos y menos y menos, hasta que ya sea algo definitivo. Que también entran temas como lo son, pues, la tolerancia a estos mismos medicamentos, ¿no? Que son donde empezamos a ver que estas afectaciones al ser consumidas repetitivamente pues se vuelven una normalidad dentro de, como lo son el craving o estos temas. Y hablando de la tolerancia, y ya ves que acabas de mencionar el ejemplo de los niños. Sí. Tomando eso como base, diría que, en sí es más como una resistencia que uno crea. Uno solo va con el tiempo acostumbrándose a los efectos que pueden generar ya sea las sustancias, sí. Bueno, en este caso el consumo, ¿no? El consumo de drogas, sí. Que de cierta manera con el paso del tiempo ya va generándose el craving, esa necesidad, el deseo, o sea, que sería donde entra el tema de lo de la recaída, ¿no? Que es como tal lo del craving, ¿te he entendido? Que en sí sería más que nada la cantidad que uno ya no abastece, simplemente se necesita mucho más con el tiempo, pues ese deseo pues de cierta manera se va volviendo mucho más más frecuente. Más frecuente y difícil de manejar. Al punto de que ya tenemos que involucrar áreas ya sea de todo tipo, personal, académica, etcétera, pues se vuelve donde existe esta pérdida de control, ¿no? En donde toca temas igual, creería yo, en cuanto a también a la distorsión de las realidades, ¿no? O sea, siento que la pérdida de control y la distorsión de esta va en base a cuando las personas también te dicen a ti como, es que esto realmente no es algo malo, porque es lo que hablábamos hace un rato, sobre que una persona adicta nunca te va a decir a ti como, oye, soy adicto, ¿no? O esto que está pasando me está haciendo mal, o esto me está afectando y esto, porque una persona adicta es muy complicado que te reconozca este tipo de situaciones, ¿no? Y, por ejemplo, mencionabas igual una película donde trataban este tipo de cosas, que es Beautiful Boy, que creo que es un acercamiento a ver esta pérdida de control misma, ¿no? Donde una persona realmente no te lo va a decir directamente y no va a buscar esta ayuda misma, que es donde tocas el tema también de lo del craving, ¿no? De cuando una persona que ya está tan acostumbrada a consumir y cuando para y tiene tanto, tú hace rato me manejabas el tema de como recompensa o... o sea, la propia recompensa que te genera de la sustancia, que de cierta manera pues es eso, el deseo y el poder de querer consumir más y más y más, que juntándolo igual con lo que es las áreas, que, volviendo a eso de las áreas, pues en la película, por ejemplo, de Beautiful Boy, o sea, se toma en cuenta mucho la familia, o sea, cómo
pues de cierta manera sí hay un apoyo y una ayuda, pero entra más que todo las formas, vaya, Sí. en la que por ejemplo, mencionaría una escena como tal de que ya llega un punto en el que el propio protagonista pues simplemente ya no es sincero conforme a cómo va avanzando con su adicción, con su adicción, sí, más que nada, al punto de que incluso ya afecta de cierta manera a su propia familia. Sí, que es donde igual, perdón, donde entran estas conductas de riesgo, ¿no? Donde también tratamos el tema de cuando al querer seguir consumiendo también tenemos afectaciones negativas dentro de los demás, que es donde tratamos, por ejemplo, las cuestiones de lo de el robo, agredir a las personas de distintas maneras, todo con tal de seguir consumiendo, ¿no? Entonces, lo relacioné ahorita que decías lo de, por ejemplo, lo de la familia, ¿no? De que cómo ya llega a afectar esa parte. Ajá, y no sobre todo no solamente con la familia, sino que igual también se muestra mucho el cómo dejan claro que varias áreas son de relacionables a su adicción, o sea, que simplemente con que ya asocie esa área con ya sea una sustancia, pues simplemente se le vuelve en automático a ese mismo ciclo, por así decirlo. Sí, y que también digo, por ejemplo, ahora que tocamos el tema de lo que es familiar, hace rato también mencionabas las cuestiones de la vulnerabilidad, ¿no? De cómo también la familia puede afectar de cierta manera a que esto se como propense. Sí, que es lo que me decías de sobre que la familia también puede ser, o sea, en cuanto a conductas de, por ejemplo, infancia o conductas aprendidas, modelos, que yo siento que el tema de los modelos es lo que más se puede encontrar, por ejemplo, en poblaciones específicas como lo son los adolescentes. O sea, es que los adolescentes es muy normal de que asistan a fiestas, convivios, etcétera, donde puede que existan estos modelos a seguir, ¿no? De que, bueno, esta persona lo hace porque es cool o es tal y tal. Entonces, como que eso también fomenta esa necesidad de acercarse directamente a este tipo de sustancias, ¿no? Bueno, yo sí lo vería un poquito. Que siento que va también en relación a cómo todo puede afectar de solamente una persona en esta adicción. Que es como igual en la película que mencionábamos, ¿no? De hace rato del papá. De cómo se integra. El papá igual incluso intenta en algún momento para entender a su propio hijo y ver cómo es cómo es que él de alguna manera pues digamos que vive, por así decirlo, los efectos de la sustancia. Sí. Pero que aún así de alguna manera pues no es como que sea algo no como que algo que debería hacer, sino que es más que nada por comprenderlo, ¿no? Por comprenderlo y porque de alguna manera pues intenta de todo con tal de querer entender el porqué, ¿no? El porqué y cómo puede hacer algo o involucrarse más. Sí, y también, por ejemplo, cuando hablamos también de estos factores, como decíamos al inicio, biopsicosociales, ¿no? Donde también abarcamos un poco de lo que era la parte psicológica, ¿no? Esta distorsión de realidades, en las cuestiones también de conducta, pero que más tarde, por ejemplo, ahorita tal vez nos puedas comentar un poco de la parte psicológica, pero en las cuestiones biológicas, ¿no? Donde hablamos de qué afectaciones tienen directamente el consumo de drogas, que por ejemplo a mí me llama mucho el tema por las cuestiones cognitivas, ¿no? Donde hablamos de la pérdida, por ejemplo, de atención, de la memoria, estas cuestiones de retención, donde más tarde hemos afectado, por ejemplo, una persona que está tan acostumbrada a este consumo que al dejarlo empieza a notar estas cuestiones como estas secuelas, por así decirlo. Ajá, o por ejemplo, creo que en algún punto nos llevamos a saltar el tema de lo que son estos bajones, ¿no? Sí. Que se relacionan a la parte psicológica. Ajá, y de alguna manera es igual, generan como síntomas, por así decirlo, porque de alguna forma también podría recalcar que no es el mismo estado en el que se encuentra sobrio, no es lo mismo que estando bajo las sustancias. Las emociones son muy distintas al punto de que, bueno, incluso él lo remarca estando con las sustancias, o sea, simplemente dice que él piensa que es esa persona, así como como es debajo, como es, siente que esa parte de sí es así, pero en verdad no lo es.
simplemente es hablando la sustancia por él, no la sí. propia persona. Eso, vale, sí. Sí, y también que finalmente, ¿no? Que todo esto siempre repercute en las cuestiones sociales, y no, con sociales no solo me refiero a la parte de amigos o parejas, etcétera, sino cuestiones familiares, laborales, como por ejemplo hace poco también en clases tratábamos temas o casos específicos donde justamente en la parte laboral también son de las primeras áreas en las que notan estos cambios. Entonces, creo que hemos abarcado la mayoría de los temas, entonces estaría bien que lo dejáramos así. Uh-huh. Sí, ok. Sí, sí y bueno, muy bien. de esta manera también nosotros queríamos como que enfatizar también que el propósito del psicólogo en las cuestiones como lo son, o lo mencioné anteriormente, de los adolescentes, es importante generar estas redes de apoyo para ellos, psicoeducar también en la parte de las afectaciones que tiene tanto a corto, largo plazo o en el mismo instante, que sepan, ¿no? Que son como que yo diría en algún punto tal vez nuestra área más vulnerable ante este tipo de sustancias, o en general a las adicciones, porque son gente, o bueno, sí, así como tal, decir, los adolescentes que están creciendo y en búsqueda de una identidad, y el tener estas figuras, modelos, puede provocar que ellos también caigan dentro de la misma, ¿no? Que tengan de alguna, como, por así decirlo, una influencia muy muy marcada, sí, con tal de querer pues eso, o sea, replicar lo que ven y piensan de que a lo mejor los lleva como, sí, a un disfrute que te genera como un momento, sí, como, pero que al final de cuentas sí trae repercusión, ¿no? A más tiempo. Sí, y por ejemplo en las cuestiones del psicólogo ante todo esto, ¿cómo lo verías tú? Pues yo más que nada lo vería como una forma en la que simplemente sería como intervenir de alguna forma, ya sea como propagar, ¿no? Como, esta mensaje, educación, ¿no? Sí. Dar digámoslo así, en general un mensaje como tal de que siempre hay que tener como en cuenta eso, podría ser una revisión, sí, más que todo, ya que sería muy importante.